el trabajo realizado por una fuerza de fricción en un cierto contexto. Y el contexto que hemos escogido es el de un plano inclinado en el que aparecen algunas fuerzas. Entonces, antes de poner como nuestras expresiones y hacer el cálculo del problema en el que queremos trabajar, habría que notar esto. Nosotros tenemos acá un plano inclinado, tiene un ángulo teta con respecto a la horizontal, y existe una fuerza F que va hacia la parte como negativa del eje o hacia arriba en nuestro caso, que hace que el bloque se desplace una cierta cantidad. Ya vamos a saber exactamente cuánto se va a desplazar. Ahora, nosotros tenemos el hecho de que si vamos a tener movimiento en esa dirección, nuestra fuerza de fricción, debido al hecho de que hay movimiento, sub K nuevamente porque es cinético, va a estar dada en la dirección contraria y vamos a tener la posibilidad ahora de hacer una descomposición en sus factores rectangulares, tanto en X como en Y, del peso. ¿Listo? Noten que en la parte vertical nos quedaría el mg coseno de teta, que pues de alguna manera se va a corresponder con la normal, porque están en direcciones contrarias y allí no tenemos eh, movimiento en ese eje. Y por otro lado, en la parte horizontal tendríamos la componente mg seno del ángulo. ¿Listo? Entonces digamos que para empezar uno puede tener unos ciertos valores para el sistema, ¿no? Estos son completamente arbitrarios, yo los puedo cambiar en el momento que lo requiera, este pues para un efecto de el ejemplo que queremos hacer el día de hoy. Tengo la masa, es una masa de 2 kilogramos, voy a suponer un mu cinético, un coeficiente de fricción asociado con el movimiento de 0.5, un ángulo teta de 30 grados. Recuerden que este ángulo teta yo lo podría variar de acuerdo a pues, la consideración del plano inclinado que yo quiera tener. La fuerza, esta que hace que el bloque se mueva hacia la parte superior, de 20 newtons, y el desplazamiento que tiene, su norma del desplazamiento es igual a 5 metros. Acá, tal vez un comentario importante es el hecho de que estamos usando las unidades del sistema internacional, con lo que cuando calculemos el trabajo realizado por alguna de las fuerzas que aparece acá, lo vamos a tener como resultado en julios, ¿no? Como habíamos dicho hace un instante acá en las unidades físicas. Por supuesto, existen diferentes unidades y hará parte de un poco la revisión que ustedes tienen que hacer de las otras unidades en los otros sistemas que podemos estar considerando. Muy bien, pero aquí tal vez un comentario adicional es que aparecen diferentes fuerzas, entonces yo podría calcular el trabajo asociado con esas fuerzas, ¿no? Está la gravitacional, está la del peso, está la fuerza que se ejerce para que este bloque se desplace, tenemos la fuerza normal y tenemos la fuerza de fricción. Nosotros vamos a hacer ya mismo el cálculo de la fuerza de, del peso ejercido por la fuerza de fricción o realizado. En ese caso, tal vez, pues para empezar, es importante resaltar el hecho de que la fuerza de fricción tenía una forma funcional y era el producto del coeficiente cinético de fricción con la normal. Y pues en este caso, como decía ahorita, debido a la forma de la inclinación que tiene nuestro plano, nosotros vamos a identificar la normal con el mg coseno de teta. Van a ser iguales. Entonces digamos que aquí un comentario importante es eso, que la normal, dependiendo del contexto en el que uno se mueva, va a tener pues un cierto valor o una cierta expresión para su cálculo. En este caso es mg coseno de teta. Si tuviéramos, por ejemplo, un contexto completamente horizontal y el desplazamiento se hiciera también en esa dimensión, la normal valdría mg y no tendría una componente con respecto a un ángulo porque no hay inclinaciones. Sin embargo, en el caso del plano inclinado, este tipo de plano inclinado, tendríamos que la normal se corresponde con mg coseno de teta. Quiere decir que es una especie de porción del peso completo. Bien, entonces ya teniendo como una expresión para la fuerza de fricción, yo pues debo recordar lo que habíamos hecho hace un instante, era la manera en la que íbamos a escribir el trabajo asociado con esa fuerza de fricción. En este caso, dijimos que íbamos a quedarnos con ese signo negativo relacionado con las direcciones de la fricción y del desplazamiento. Entonces, en este caso, ese menos fuerza de fricción cinética, porque hay movimiento por el desplazamiento, se podría escribir en términos de la ecuación que acabábamos de escribir. Eso quiere decir que quedaría, es como reemplazar ahora esta fuerza de fricción en la parte de abajo. ¿Qué me queda? Me queda menos
mu sub k, masa por gravedad, coseno del ángulo. Noten que que este ángulo que tenemos acá es el ángulo asociado con el plano inclinado y no la inclinación que tiene con respecto a, bueno, el ángulo relativo entre los dos vectores, porque si lo notamos, pues ya sabemos que es de 180 grados, ya que este desplazamiento va a la izquierda y la fricción va a la derecha. En ese caso, pues estamos ya cerca de conocer el trabajo, ya que pues lo que tendríamos que hacer acá es reemplazar los valores que hemos obtenido, pues más bien que nos han proporcionado en el ejercicio original. Yo tengo acá mu sub k 0.5, la masa 2 kilogramos, que es una variable de entrada, la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicamos allí por el desplazamiento de 5 metros y finalmente por el coseno de 30 grados que hace alusión a la inclinación del plano. Digamos que el hecho de que ya tengamos todo en el sistema internacional nos permite concluir a través del cálculo directo que el trabajo realizado por la fuerza de fricción sería de menos 42.4 julios. Y acá lo único que quisiera resaltar para terminar esta presentación es el hecho de que existen otras fuerzas dentro del sistema, quiere decir que no es la única forma de calcular el trabajo sobre ese bloque, así que les queda como un ejercicio para practicar, realizar el cálculo del trabajo que realiza la fuerza F, revisar si la normal hace trabajo y las componentes del peso. En ese caso, esto es lo que quería contarles y espero que haya sido de utilidad.